Cuenca. De la vida provincial. Ojalá. Y bueno, pues habla con nosotros hoy Antonio Cubelos. No tengo casi nada que decir, solo que es un libro pequeño, pero que por dentro pues es bastante más grande y que el presentador... Vale, ya lo veré. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias. Simplemente decir que estar en Matadero aquí otra vez, con Paco, con Ana, con Mara, tan sencillo como que yo me siento como en mi casa. Esta es mi casa, yo espero que siga siendo mi casa durante muchos años. Bueno, yendo ya sobre el libro de Antonio, decir que una tarde que estás en tu casa y recibes de repente un correo de Antonio que dice que quiere que presentes tu libro, pues uno entra como en un clima emocional donde se destaca una serie de sensaciones. Yo destacaría tres, que son la estupefacción, el orgullo y la responsabilidad. La estupefacción porque este señor es del Bierzo, lo cual ya saben ustedes que no es decir cualquier cosa, es una literatura dentro de la propia literatura española, no solo con sus autores, sino con sus señas de identidad. Sumando que además ha estado mucho tiempo establecido en Madrid, pues debe tener una docena, 12, 20, 30 lectores o críticos de poesía que le pueden hacer esta introducción. Entonces, estupefacción que me elija a mí, que solo soy un devoto lector de su poesía y de los aforismos que cuelga de vez en cuando en Facebook, que yo espero que estén publicados pronto. El orgullo no hace falta explicarlo. Todas las razones del orgullo de presentar un libro de Antonio están puntualmente y brillantemente explicadas en La mitad de la luz, en Julia, agosto, septiembre, y la responsabilidad todavía menos. Es la que uno sienta entre cualquier cosa realmente digna de la vida, que se coge con placer, pero también con el miedo de destruirlo directamente tú con tus propias manos. Lo primero que quería decir es sobre el título, que creo que no es un título cualquiera. Este libro se llama Hablo contigo, lo cual parece ser que hay ya de entrada una voluntad directa de comunicación, ¿de acuerdo? De querer romper lo que es el gran peligro de este género, que es la reflexión solipsista, por así decirlo, la que nace dentro del propio poeta y fatalmente se muere la mayoría de las veces dentro del propio poeta. Hay una alusión continua, es un elemento vertebrador, por así decirlo, del libro a un tú. Puede ser el lector, puede ser la persona amada, pero en cualquier caso que Antonio tenga voluntad de diálogo no quiere decir que sea una poesía fácil. Es una poesía que requiere una agudeza perceptiva, que te somete a una tensión intelectual, que no tiene elementos coloquiales, que no tiene ningún tipo de elemento anecdótico, pero que tampoco tiene ningún tipo de complacencia hermética. No es tampoco ese placer en ser oscuro o en ser difícil que tienen los poetas. Yo estos días leyéndolo me acordaba de algunas teorías que me enseñaban a mí en la facultad, por ejemplo, de aquello que llamaba Dámaso Alonso el lector de segundo grado, aquel que al mismo tiempo que lee tiene que recrear, y pensaba que se le podía aplicar perfectamente aquella teoría del círculo filológico de Leo Spitzer, una manera de leer que empieza en el propio texto, se sale inmediatamente del propio texto, te tienes que dar todo un recorrido por todo tu circuito emocional y racional para luego acabar volviendo al mismo texto, aunque sea una visión que ya está un poco tergiversada necesariamente. Bueno, entrando ya en lo que yo considero que es la entraña del libro, yo diría que el tema fundamental de estos poemas es el amor, pero una visión del amor muy peculiar que no es fácil encontrar en cualquier otro poemario. Yo creo que es el amor como la materia humana primitiva, básica del ser humano, lo cual conecta con algo muy propio de nosotros mismos también, que es una especie de pulsión instintiva que tenemos hacia todo lo que es lo telúrico o los elementos esenciales de la naturaleza. De ahí la infinidad de referencias que hay al agua, a la tierra y al fuego. Yo diría que es un doble ejercicio de desvelamiento, querer saber lo que es el amor y querer saber lo que es la naturaleza, y que además está hecho desde una perspectiva muy positiva, de muchísimo gozo, una alegría muy contenida, con ese don del equilibrio racional que él tiene, pero desde el punto de vista del que sabe de que tanto el amor como la naturaleza son un enigma, pero son también un gozo profundo. Y eso nos lleva a otro tema fundamental, que es el tema de la palabra. La palabra es el arma, por así decirlo, de esa tarea de desentrañamiento de la realidad, y me parece muy significativo que él en un poema la llame munición, la compare directamente con una bala. Y hay una visión sobre ella
que yo creo que es un poco paradójica. Por un lado, el vértigo o el terror de encontrar la palabra opaca, que no sirva para saber cuál es el centro de la vida ni tampoco para comunicarla. Pero luego todo lo contrario, el miedo a encontrarla demasiado pletórica, tan llena de potencia sugestiva que pueda llegar incluso a intimidar a las personas que intentamos acercarnos a ella. Por eso creo que hay una actitud contrapuesta de algo que no es miedo, pero es una actitud preventiva, ¿de acuerdo? Pero que enseguida se les dice con valor y con audacia. Me llama mucho la atención por eso que hablando de las palabras diga, si se rompieran, toda su transparencia acabaría por matarnos. Pero inmediatamente el siguiente verso es, ahora pronúncialas. Las palabras pueden destruirnos, pero él está perfectamente de acuerdo. Pues sí, que nos destruyan, por tanto. Creo que a medida que avanza el libro, este conflicto se va resolviendo de manera cada vez más positiva. Hay una comunión cada vez más gozosa entre la vida y el signo que quiere tentar la entraña o el centro de esa vida y que va de esa manera alcanzando el camino hacia su propia identidad. Por ejemplo, en el poema Acuérdate, en estos versos que dicen: observa este aire limpio, el sendero del agua que dura entre los charcos. Mira este suelo brillante donde pisas, como si la calle se asomara a tus ojos, apenas por primera vez. Acuérdate de esto, ese mar de tu infancia. Los ríos de juventud tienen el mismo origen. Antonio tiene la palabra, eso está claro, pero también tiene algo mucho más importante, que es la agudeza perceptiva sobre el mundo, de tal manera que la naturaleza le va dando todo tipo de marcas, de huellas simbólicas para ese ejercicio de definición personal. Y hay un elemento que tiene un papel fundamental en este libro, que son los pájaros. Muchos detalles sobre los pájaros nos hacen ver que son una especie de alegoría mínima de nosotros como seres humanos. Una marca sobre el tiempo que es muy efímera, inconscientes también de sus propias pulsiones, sometidos a un azar que no se sabe muy bien qué mecánica tiene, y sobre todo una forma de vida que es tan débil que incluso el propio deseo de poseerla es simplemente un acto de violencia y de agresión. Me llamó mucho la atención encontrar en uno de sus poemas este verso: ¿por qué tuvo que morir en sus manos? Y a mí eso me llevó directamente a uno de los poetas más conmovedores y para mí nunca lo suficientemente reivindicado de la poesía española, que es Luis Pimentel, que en un poema donde sentía morir un pájaro pequeño en sus manos se preguntaba este verso tan atroz: Señor, ¿por qué en nuestras manos palpita el crimen? Decía él. Los pájaros son una forma de vida frágil, pero igual que los seres humanos, lo bastante sólidos para dejar una huella de trascendencia, una especie de marca de una vida que es superior a nosotros y que él está plenamente de acuerdo que sea superior a cualquiera de nuestras vidas individuales. Por eso, en Antonio Cubelos, el sentimiento ante el tiempo es elegíaco, pero nunca es trágico, nunca tiene sobrecarga una sobrecarga expresiva. Bien. Y eso aparece perfectamente, pero el problema precisamente de eso únicamente radica en nuestra propia ceguera a la hora de saber comprenderlo, como en estos versos sobre los pájaros. Solo un rastro de nidos en rutas migratorias dan testimonio o fe de nuestro paso, pero a continuación nadie los verá jamás. Toda esta lucidez, que yo creo que es la palabra más exacta, creo que nace de su propia percepción de la naturaleza, que yo he querido encontrarla como subtexto también en otros poetas contemporáneos importantes. Por es el caso de Miguel Ángel Curiel, que también trae a cuento citarlo hoy porque es miembro también de la Cámara Tigresca. Yo esta visión de la naturaleza la llamaría dimisión de las atribuciones falsas que se asigna a sí misma a la racionalidad, lo cual quiere decir, explicado de manera mucho más sencilla, que Antonio Cubelos es inteligente, es consciente del que lo es, pero también tiene perfectamente claro que la inteligencia no le legitima a ser el elemento rector de la naturaleza, adaptarla a sus caprichos o a sus instintos, al revés. Hay una especie de inversión jerárquica, es el hombre el que se tiene que dejar aleccionar por la naturaleza para que le vayan siendo marcados todos los hitos de su definición personal. Así lo veo yo en poemas como Estar herido, esos versos que dicen: las huellas que te cruzan, ojalá que dibujen un árbol, para tenderte a la sombra, desnudo como un pájaro en la tierra. Estos versos además nos llevan a otro factor que hace su poesía directamente conmovedora, que es el tema de la entrega.
Entrega vista con una virulencia y una intensidad que es cristiana. De hecho, algunos de sus poemas creo que recrean de manera totalmente intencionada ecos bíblicos. Y cierta filosofía que dice que la entrega no solo la entrega es una especie de multiplicación indefinida precisamente de todos aquellos dones que el corazón quiere dar. Por ejemplo, en esos versos que dicen norte, sur, este es mi cuerpo, este, oeste, tomad y comed. Así nado, despojado entre azules, en la saliva primera. Bien, esto que he dicho hasta ahora creo que es el núcleo, la médula, por así decirlo, o el núcleo temático fundamental del libro, pero hay otros aspectos que creo que son secundarios, no son tan decisivos en la cosmovisión que él tiene, pero creo que es necesario citarlos sobre todo para dejar claro por qué es un libro de tantísima calidad. Uno de ellos es el que yo llamaría la quietud. Él es un poeta que tiene una evidente cualidad atmosférica, ¿de acuerdo? Y la mayoría de esas atmósferas están relacionadas con ideas de calma, de serenidad, de paz, lo cual tiene que ver también con las características de su estilo, con esa eliminación de cualquier elemento retórico, tanto en lo formal como en lo sentimental. Yo diría que en Antonio la quietud es el ámbito de la revelación, desde el punto de vista de que la vida es igual que el hombre. Solo aceptamos a revelar algo de nosotros mismos cuando evitamos cualquier tipo de manifestación extrema y simplemente nos aplicamos a nuestro fluir más espontáneo o más natural. Por ejemplo, en su poema No sé. Perdón, que tengo un follón con los poemas impresionante. Hace frío y llueve. Y hay una extraña paz, parece el deshielo de un ángel. Toda la tarde se resume así. Esa es expectante, a la que no pongo nombre. No sé si un parpadeo, si algún ala. Y la otra idea sería una visión del amor que se puede considerar alternativa a la anterior que hemos expuesto, que yo la llamaría amor como una especie de juego de espejos, una dinámica donde los amantes se están incitando pero al mismo tiempo se están uniendo. Y lo más importante es que nunca se ven a sí mismos, se ven siempre por ojo ajeno, es decir, una visión que está siempre mediatizada por la subjetividad del otro, lo cual tiene una serie de consecuencias. Primero, más obvia, que no se puede ver nada objetivo, no se puede ver nada real, que el amor acaba espontáneamente en esa disolución de la identidad de la que hemos hablado antes, e incluso los amantes pueden llegar a tener incluso una muerte conjunta, en la que llegan a través del mismo instinto de tristeza o de melancolía. No sé si era su intención en absoluto, pero está claro que le está dando aliento nuevo a tópicos que están en toda la tradición amorosa occidental, desde Propercio a los petrarquistas, pasando por Becker. ¿De acuerdo? Bien, por ejemplo, el famoso tópico de la transfiguración de los amantes, cómo los que se aman acaban confundidos en otra alteridad, ¿de acuerdo?, a la que le ha llevado su ansiedad erótica, pero también su propia creatividad. Por ejemplo, en ese magnífico poema que es A ciegas. Eres origen y fin de todas las miradas, la tuya mirando hacia lo lejos y la mía, mirándote recortada en la ventana. Yo mismo soy observado por ti, en la cortina abierta, sin quererlo. Eres tú misma, ojo. Cae la noche y la ausencia parpadea en tu espalda. Desaparezco acercándome a ti. A ciegas abrazo su pupila. Simplemente para ya acabar, un par de notas sobre lo que es el estilo de Antonio. La primera me recuerda precisamente a lo primero que pensé cuando lo conocí por primera vez como poeta, con julio, agosto, septiembre. Pensaba yo que era imprescindible leer poetas como Antonio porque son los que nos recuerdan que el objetivo último de todo poeta debe ser la depuración esencial de la palabra. Básicamente porque depurar la palabra es estar estratégicamente lo más cerca posible que vamos a estar nunca a decir una auténtica verdad en poesía. Él tiene ese don de la precisión, ese talento para dar siempre con el término exacto, el que consigue esa filiación entre la idea y el pensamiento, y además lo hace siempre con palabras que podríamos llamar nucleares, las palabras que apuntan a los centros semánticos fundamentales de la vida. Le podía haber dado eso algún problema. Yo estoy seguro de que si viviera Juan Ramón Jiménez, acusó de plagio a Pedro Salinas, a uno de sus discípulos, también lo hubiera hecho con Antonio, porque Juan Ramón Jiménez pensaba que en todas las palabras puras eran suyas y no las podía utilizar nada más que él. El problema es que los demás las necesitamos también, sobre todo si queremos decir algo que sea mínimamente sentido o mínimamente hondo.
Y junto a esta precisión, yo en este libro, incluso más que en otros libros anteriores suyos, he visto otra cualidad de su estilo, que es la sutileza. Hay un poema que a mí me encanta, es un poema erótico, ¿de acuerdo?, que habla sobre las manos. Y me llama muchísimo la atención que precisamente una de las enunciaciones carnales más rotundas que tiene todo el libro la consiga precisamente a partir de su simbología más delicada, ¿de acuerdo? Y creo que ese poema tiene una intensidad sugestiva que es muy superior a la que se podría haber conseguido con cualquier léxico sexual que fuera más explícito, pero por ello mucho más obvio. Yo este poema lo leería, pero yo creo que ya he hablado demasiado. Yo estoy deseando escuchar a Antonio, así que nos lo recite él si lo considera oportuno, y aquí os dejo con él. Muchas gracias. Pero si quieres te lo paso. No sé si está entero o coge un trozo nomás. Bueno, pues buenas noches a todos, en primer lugar, y muchas gracias por venir. Y gracias muy sinceras a todos, amigos, en la mayor parte gente que aprecio, que quiero. Me siento muy arropado y responsable también de lo que voy a decir. Os tengo que dar las gracias porque este libro también en parte tiene que ver con mis afectos, con la gente con la que me comunico de un modo o de otro, con la que hay algún tipo de vínculo, de comunicación, no siempre frecuente, no siempre continua, a veces muy espaciada en el tiempo, pero eso me da pie a pensar en la dificultad de la palabra, a pensar en la dificultad de la comunicación. Hay palabras que muchas veces se quieren decir pero no llegan, o simplemente se piensan pero no llegan a decirse nunca. Entonces, un abrazo, cualquier gesto, cualquier WhatsApp puede suplir esa carencia a donde no llegan los verbos precisos en el momento adecuado. Le quiero agradecer mucho a la editorial, a Tigres de Papel, a Paco Moral, a Mara, a todos, insisto, en esta oportunidad, en esta confianza, a Rafael Escobar por su magnífica introducción. Me ha desgranado muchísimas cosas, ha despellejado mi libro totalmente y ha mostrado las tripas, cosa que de algún modo necesitaba y que me alegra mucho, me reafirmo en la certeza de haberlo elegido a él, porque sé que es un gran lector y sabe ver las cosas. ¿Qué os puedo contar sobre la comunicación, sobre los afectos y sobre la necesidad de contar también? Muchas veces, y quizá haya sido el germen de crear este libro o de haberlo querido titular así, es la idea principal que me ha rondado. No he tenido unos años muy fáciles de tener una casa fija, un lugar fijo, una residencia fijo, amigos estables. Siempre he tenido, por un motivo o por otro, por horarios, por distancia, siempre he tenido no voy a decir carencia, pero sí la necesidad de contar con personas que no siempre han estado cerca. Y como no han estado cerca, precisamente lo que yo hacía era traerlas a mi imaginación, traerlas a mi casa, traerlas a mis sueños y contarles cosas. Del mismo modo que todos, de algún modo, hemos tenido un amigo invisible, un confidente, puede tener nombres y apellidos también. El querer contar determinadas cosas a una persona en concreto cada vez, simplemente como cuando hablas contigo mismo, estás fregando los cacharros y te pones a hablar contigo. El contar cosas, el tener ese apoyo ahí de alguien que te escuche, que te da consejos, que dialoga contigo, me hizo tener clara la necesidad de las palabras y de saber
hacerlas, por un lado, llegar, y por otro lado me hizo pensar también en todo lo que impide que esas palabras lleguen. Rafael Escobar, muy bien, por cierto, hacía hincapié en los pájaros que sobrevuelan este libro. Es verdad que hay muchos pájaros, y los pájaros, todos sabemos que tienen alas, que se mueven, nos dan una idea de libertad, de movimiento, de viajes, incluso horizontes, muy necesaria, pero también tiene su contraprestación, que es, también picotean, se tienen que alimentar y de algún modo son los culpables de picotear las semillas de ese lenguaje que tratamos de expresar y que de alguna manera restan. Me ha preocupado mucho ese aspecto y bueno, tampoco me quiero extender demasiado, pero quiero ver este libro como un intento de lenguaje o como un intento de contarte cosas, el intento de hablar contigo, de contarte algo que a lo mejor no voy a llegar a decirte nunca, pero que lo intento, y esa pretensión o ese deseo es lo que me gustaría que quedara al final. El intento, y si llega alguna palabra, si alguien la puede recibir, te hace un gesto de vuelta, pues será bienvenido. No me extiendo más, e insisto en mi agradecimiento extendido, mi abrazo extendido, y si os parece voy a leer alguna cosilla que me imagino que habéis venido para eso. Estaba viendo la dedicatoria del libro. La dedicatoria es a un amor infinito, a esa persona que todos tenemos a alguien que en algún momento nos ha hecho falta para confiar alguna cosa, ese amor por la presencia de algo, de alguien que quizás seguramente sea quien mejor nos entienda en la vida. Esta dedicatoria va para esa persona común que seguramente todos tengamos. Y para esa persona, para esa presencia, para ese espíritu o para ese deseo, pues van estas palabras y las que vengan a continuación. Uno lo ve enseguida, esa quietud de pájaros ausentes. Los trabajadores cumplen sus oficios. Ya se calzan los guantes de esquilmar las sombras. ¿Se llevarán consigo nuestros pasos? ¿Qué decir de las ramas que sostuvieron tu mano por primera vez? El viento, para un árbol desnudo, ¿cómo es? La sola mención del viento deja un escalofrío. Aquí, mientras duramos sentados, el viento castiga los cristales. Puedo escucharlo. A través de nuestras voces, a través del fuego alegre en esta chimenea. Y las hojas barridas, los árboles que nunca serán los mismos, tan desnudos, también tienen algo que decir. Y en el más leve susurro, el viento que levanta una voz, prueba a decir adiós, tú solo, en un espejo, a decir cualquier cosa sin que llegue a empañarse. Tu boca, su forma me lo dice. Ahora lo entiendes.
las palabras que se pueden romper y que se nos pueden romper en las manos, nos pueden cortar las manos si no las pronunciamos adecuadamente, que me gustaría leer entero. Dice así: son invisibles allí donde se dicen, donde quedan. Quien las guarda y las da, tampoco sabe mucho. Esperan tal vez el contenido del agua, la saliva de ese reino cristal. Si se rompieran, toda su transparencia acabaría por matarnos. Ahora, pronúncialas. Uno permanece. Uno también escucha. En las palabras hay algo que nos roba o que nos hace de pronto. Uno permanece en pie. La proyección de sombra rebaja nuestra altura a plena luz. Entonces, caminamos desnudos. Somos o estamos, respirando cuando saliva regresa. Uno permanece, pero también vive. Uno recoge el viento saciado de los pájaros. En las hojas que crujen deja una porción de sí. También comentaba Rafael acerca de los elementos que en este libro, la tierra, el aire, el viento, el fuego. Este poema se llama precisamente así, para hacer un poco hincapié en todas estas cosas. Se llama precisamente la tierra, quizá la base desde donde nacen las cosas, desde donde nos sostenemos, diría de esta manera. Si todo lo que nace flor no se desdice, apenas rectifica, si habláramos de algo, si apenas hubo tiempo, ya que la luz no basta, entonces, ¿qué parcela de tierra nos merece? Queda la noche incierta y sus motivos. Primavera de sombras que tocarse. Esa verdad sin fin, toda la vida. El borde de un camino, la memoria en los ojos, el color en los frutos, la savia, tanta sangre. Hay también algunos poemas donde queda de manifiesto un tú en concreto, donde ya no se trata de dialogar, sino de tocar, de sentir, de ser con otra persona, de una manera muy velada, como puede ser este poema. No me lo habían dicho casi nunca. Escribir como el agua, como gotas cayendo, que reverberan o estallan en el patio. Probablemente sea así. Reconocer la lluvia, la música, que levemente refresca a cada flor, que juega, sin la menor prisa, buscando las raíces.
papel de un dios que sonríe en el verano. Tal vez de puro azar tu corazón, tu pelo, todavía. Cuánto cielo debajo de mis manos. Cuánto aire, con sentido de pájaros, llevará mi sustento volando a la esperanza. Esta es la tierra, pero ¿acaso no el tiempo? Qué poco puedo contra el simple avatar de los gorriones. Su minúscula hambre en las semillas que inútilmente esparzo sobre ti. Este es un poema al que le tengo cariño, se llama simplemente Acuérdate. Le tengo cierto aprecio desde que lo escribí y me apetece leerlo ahora y compartirlo con vosotros. Como digo, se llama Acuérdate y diría de esta manera. Mira por la ventana y aprende de la lluvia. Tantas gotas iguales, cayendo en la misma dirección, no pueden estar equivocadas. Observa este aire limpio, el sendero del agua que dura entre los charcos. Mira este suelo brillante donde pisas. Como si la calle se asomara a tus ojos. Apenas por primera vez. Acuérdate de esto. Ese mar de tu infancia. Los ríos de juventud tienen el mismo origen. El más tormentoso de los días. Por supuesto hay un poema que da título al libro que habla precisamente de la necesidad de esa presencia, vamos a llamarla como queramos, que necesitamos y que necesitamos proteger a toda costa también de todo lo que la pueda dañar, de todos esos pájaros, volviendo al tema, que puedan alejarla o recortarla. El poema que da título al libro se llama Si hablo contigo. Dice: hay espejos colgados en las ramas. Hay, por lo tanto, un fruto. Una memoria, a salvo de las aves. Mientras hablo contigo, centellean. Saludan ese vértigo. Iluminan el hambre. Para terminar, porque no me quiero extender mucho, voy a traer aquel poema que tú hablabas de las manos, de la necesidad de tocar, aparte de querer comunicarte, necesitas una presencia. Quizás un poema veladamente erótico, como tú has dicho, bueno, casi sexual, por decirlo así. Y es que cuando hablamos seguramente queremos que la otra persona nos comprenda, no sé cómo decirlo, que se tome en serio lo que dices, que dice, ah, joder, estoy aquí, que estoy hablando contigo.
se llama Cosas Serias. Ya os dejo, no os doy más la paliza, me despido con este poema y espero que os haya gustado un poquito. Y dice así. Si dejo así mis manos, dibujan tu inicial. Prefiero no moverme. Todavía gotean. Todavía son memoria. Caen blandamente y recogen un cuenco parecido al silencio. Ahora sé en qué piensa un pájaro que enmudece su trino. Cosas de las que hablo. Cosas serias como una mejilla que encuentra su lugar. Por instinto, un aroma. Y eso fue lo que Yo os voy a decir una cosa como editor, como uno de los editores y como amigo de Antonio de hace mucho tiempo. Antonio y yo nos conocemos en una época en la que no había WhatsApp, no había Facebook, no había Twitter, había correo electrónico, los modem eran de 56K. No hace falta. Y en aquella época que no tenía Antonio todavía ningún libro publicado, que se me ve perfectamente, estoy aquí, están en línea. Detrás, si no, es que no están detrás de la columna, están aquí. Míralo, si lo tengo aquí enfocado al Luisito. Pues eso, en aquella época, que Antonio no tenía ningún libro publicado y que nos mandábamos correos, ¿te acuerdas? Sí, perfectamente. Bueno, el correo era de Yahoo, me parece. Sí. ¿No? O sea, Fíjate, o sea, a mí me dejó loco, absolutamente loco la poesía de Antonio. Me pareció una de las poesías más sinceras y más hondas que había leído, y que alguien así no tuviera libro publicado, y tuve el honor y el orgullo de publicar, de presentar su primer libro. Sí. Después le odié cuando sacó el segundo, porque el título era tan cojonudo que julio, agosto, septiembre es uno de esos títulos que dice, coño, ¿por qué no se me habrá a mí? Y ahora... Fue lo mejor del título, el título. El libro es un libro excelente. Y ahora volver a Antonio, ahora ya como editor y como amigo, tenerlo entre los tigres, es un gustazo. Y coño, pues me quedaba con ganas de decírtelo, que bueno, ha pasado el tiempo, pero seguimos aquí, y aunque decía Neruda aquello de nosotros los de entonces ya no somos los mismos, seguimos siendo los mismos, seguimos enamorados de la palabra. Yo creo que seguimos siendo más los de entonces que nunca. No lo sé, con más caras, Sí, pero la verdad es que ya lo veréis. Yo sí te quería hacer una pregunta para que la aclares, porque Sí, como sí. el libro, además de lector, Sí. me ha tocado maquetarlo y recorregirlo, etcétera, como lo vais a comprar todos seguramente. Veréis que Antonio no titula sus poemas, excepto algunos poemas que los encabeza con un título que no es título y que va entre paréntesis. Sí, además espero, es una pregunta muy Sí, pertinente. me alegra mucho más. Me alegra, te espera la salida. No, es cierto, además, bueno, es una manera muy personal de escribir. Imagino que cada uno tenemos la nuestra, o de plantearnos nuestra escritura de algún modo. Es verdad que tengo 3 libros con este, y en todos he hecho exactamente lo mismo, y si algún día me da por publicar otro, si puedo engañar a alguien más, lo voy a seguir haciendo, sea esta editorial o sea en las Filipinas. Pero es una convicción personal que tengo. Es una convicción muy personal que tengo, soy muy fiel a eso, igual que puedo ser fiel a 3 o 4 cosas en mi vida. Precisamente lo del título entre paréntesis es una de ellas, y lo defiendo absolutamente. Veréis, no me gusta condicionar absolutamente a nadie que pueda leerlo. Por
Por eso, o bien no titulo en absoluto, o si no me queda otra que poner un título, va entre paréntesis, porque de este modo intento hacer ver que es solo una sugerencia, como cuando vas a un restaurante, aprovechando que trabajo en el gremio, y ves algún plato en la carta que te pone sugerencia de presentación, o cuando vas a cocinar algo y lees en la caja sugerencia de presentación, pues para mí el título es exactamente eso. El título que yo pongo no es un título, normalmente tiene que ver con alguna palabra entresacada de algún verso, pero simplemente quiero dejar clara que es mi idea, mi concepto. ¿Y eso qué quiere decir? Dejo que tú tengas la tuya, ¿sabes? Es simplemente una manera de decir, yo lo veo así, pero tú puedes seguir viéndolo como tú desees. Y me gusta mucho ese diálogo, aprovechando que este libro se llama Hablo contigo, yo creo en el diálogo, que sea un diálogo de verdad y no un monólogo. Entonces me gusta que cada cual venga con su propio criterio, que defienda su propio criterio y enriquecernos con las ideas tanto de uno como de otro. Por eso, entre paréntesis, porque hay quien dijo, no recuerdo qué escritor dijo, que no sé si fue Elias Canetti, no estoy seguro, que intentar convencer a alguien es una falta de respeto. Es un intento de colonización del otro. Estoy seguro que era otro autor, pero es la primera. Pues sería otro Canetti también. También se me gusta mucho para mis propios cuadros, porque Sí. al fin y al cabo es una interactividad entre el que está viendo, o en este caso leyendo, y el que lo ha hecho. Exactamente. Yo lo pongo... Cuando ponías entre paréntesis no ponías nada. Claro, es simplemente una sugerencia, como decir, ahora dime tú cómo lo ves, ya sabes cómo lo veo yo o por dónde quiero ir, pero cuéntame tú de qué manera lo ves, ¿no? Entonces, por eso pienso que el título, primero, no es en absoluto necesario, y luego, si aún así te atreves a ponerlo, que sea como eso, como, bueno, yo lo veo así, pero quiero que tengas tu propio criterio, así me enriqueces de paso, ¿no? Es algo fundamental, no tratar de convencer a nadie, eso, como dice la frase, me parece una falta de respeto. Y creo que cuando compartimos espacios o cuando cada cual puede aportar su propio espacio, nos hacemos más grandes todos. Y básicamente es esa mi filosofía de los títulos. Yo te quería, Antonio, porque te conozco y creo en tu buena voluntad. Vale. Pero a mí el paréntesis, justamente, igual que el metre en el restaurante, Sí, me condiciona muchísimo. te No condiciona. dice, tenemos esto y esto, pero, paréntesis, la dorada, claro, tú ya no tienes criterio para hacer otra cosa que no sea elegir la dorada o ese título, porque justo te lo han puesto entre paréntesis porque quiere llamar la atención, lo que hay dentro es más importante que lo que hay fuera del paréntesis. Tú llámalo como quieras, sí, llámalo como quieras, pero yo te digo que se llama así. Y observa que hay un paréntesis. Me estás dando una idea para mi próximo libro, Al revés, que es simplemente escribir títulos. Hace poco, no sé quién era, que también titulaba los poemas, también los titulaba con paréntesis y lo explicaba como que eran títulos provisionales. Y como en Julia, Sí. Paloma Corrales fue, ¿verdad? Que era el sentido de la provisionalidad del título. Y en Julia, agosto, septiembre también los titulaba Es así. que no hay nada más Y en el otro también. En el primero también. Sí. No, Sí. se tienen muchas ideas a la hora de hacer una obra. Hay muchas cosas que estás diciendo ahí. Entonces ahora le pongo el título y ya lo encorsetas. Sí. Claro, precisamente de ahí fue mi idea de ponerlo entre paréntesis, como diciendo, bueno, para mí es esto, pero no es un título rotundo en negrita donde quede encabezado y meridianamente claro que es que se tiene que ver así por narices, por X cuestiones. Tengo dorada, pero también tenemos zarajos. Exactamente. Entonces, yo lo que pretendo es que también veamos los trabajos. Pero
Pero tampoco reduce el título, quiero decir, bueno, eso que es una opción de cada uno. Yo creo que el título, igual que intentar convencer a alguien, tampoco es malo. Ya, pero... A veces es necesario intentar convencernos. Sí, pero es un poco como dejarte a ti el espacio para que lo madures. Hacer que el lector sea partícipe de... Sí, y que lo vea bajo su propio prisma, es decir, que si para él significa otra cosa completamente opuesta a lo mejor a la mía, pues seguramente hasta mejor, ¿no? Porque el texto saldrá ganando. Ya, lo que pasa, a mí, cuando lo leía, cuando lo estaba maquetando y cuando lo leía, lo que no me quedaba claro es cuál era el criterio para que unos poemas llevaran, digamos, la sugerencia del chef, sí, y otros no lo llevaran, ¿no? Entonces, por más que le daba vueltas, decía, ¿por qué? Sobre todo a la hora de generar el índice, al maquetarlo, a la generar el índice, decía, coño, me está volviendo loco, ¿por qué este va con... ¿Por qué este le titulas y este otro no lo titulas? No es una... Y le buscaba una razón ideológica, digamos. Respondiendo a eso, te diré que no hay un criterio. Intento evitarlo en lo posible, pero cuando de alguna manera para mí una idea está muy clara en algún texto, ¿no? Cuando tienes una visión muy cerrada sobre un texto que dice, no, esto va sobre esto, tal y como yo lo veo, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, entresacas a lo mejor alguna palabra o dos palabras de algún verso, pero como autoafirmación para ti, ¿sabes? Yo creo que simplemente se trata de tu propia necesidad de reafirmarte en un tema concreto que estás escribiendo, pero ya digo que procuro, en la medida del posible, no ponerlos... Con minoría. Sí. Son raras excepciones. Pero le pagaréis menos derechos de autor. Claro, sí, tenemos un criterio, con títulos se cobra más derecho de autor que sin títulos. Cada sobreentendido. Antonio, mi segundo libro también van todos los títulos en paréntesis. Es una fiebre. Y lo hice para quitar peso a los títulos y también para dar una intimidad al poema. Pero vamos, quiero decir que tengo un libro con todos los títulos. Me gusta mucho esa idea. Los parentescos. Colección Los Parentescos. Me gusta mucho la idea de intimidad que das, por cierto. Y luego yo creo que casa muy bien con la mía, porque cuando estás en intimidad con alguien, charlando en una esquinita con alguien que no nos vea nadie y fuera del ruido, yo pienso que precisamente ahí te abres y te sinceras y el otro también puede hacerlo, ¿no? Entonces, ahí yo creo que sobre todo se hace más hincapié en no intentar convencer a alguien a toda costa, ¿sabes? Sino que estás más abierto al diálogo, precisamente. Creo que tanto tu idea, Raúl, como la mía casan perfectamente y en el fondo van a parar al mismo sitio. Como algo en petit comité... Sí, algo en petit comité donde, bueno, vamos a hacer un intercambio de opiniones, pero que no sirvan como guía de por dónde tiene que ir la conversación. Bueno, para no quedarnos solo con lo de los paréntesis y los títulos, te voy a preguntar, esos pájaros que tienes no son precisamente benignos, ¿no? Son ligeramente amenazantes. Siempre que aparecen en el poema llevan un picoteo, llevan un... Estoy completamente de acuerdo. Sí, los pájaros tienen, sí, bueno, en parte tienen ese lado oscuro, ¿no? No por la película de Hitchcock, no va en este caso, sino en el aspecto de que se cobran su tributo, ¿no? Y, del mismo modo que tú cuando puedes ejercer de pájaro y viajas, te abres horizontes, conoces mundo, te estás enriqueciendo, pero al mismo tiempo te estás perdiendo millones de cosas, te estás perdiendo tiempo con tu familia, tiempo con tus amigos, etcétera, etcétera, ¿no? Estás en un cierto espacio alejado de otras cosas, del mismo modo que ganas unas cosas vas a perder en otras. Los pájaros también, en otros poemas seguramente no haya leído los más adecuados, pero
árboles, está lleno de árboles también, sino un poco por eso, en el poema que da título al libro, Hablo contigo, menciona un árbol que está dando frutos. Ese árbol de todos los que tenemos un pueblo al que ir, hay mucha gente que pone espejos o CDs en las ramas para espantar a los pájaros, porque esos pájaros pueden echarte a perder la cosecha. Todos esos frutos que con tanto mimo está dando el árbol, más de uno se puede dañar, y si recoges esa cosecha siempre se va a ver mermada en algún aspecto, así que me parece pertinente la pregunta. Hay cierta amenaza en... Sí, se detecta en los poemas, un poquito de amenaza. Del mismo modo que los pájaros también te dan ese aire positivo en cuanto a, como digo, y ya lo he dicho más de una vez, a horizontes y a afán de libertad y a poder comunicarte. Es más fácil que un pájaro llegue volando a la otra punta de Madrid que tú, pero también está ahí precisamente el peligro de no ser comprendido a la hora de querer expresar algo. Siempre hay algún pájaro picoteando y lo que va a llegar nunca es seguramente el 100% de lo que tú des. He jugado un poco con ellos. Y ha pasado un ángel. Y bueno, pues eso. Simplemente una vez más deciros que estoy muy contento por vuestra presencia. A Rafael, que se ha pegado un viaje desde la inhóspita Cuenca. Inhóspita, nunca mejor dicho. Y bueno, sí. Es una ciudad encantada también. Encantadora, Encantadora. peculiar. Y nada, y simplemente eso, que muchas gracias por venir y un abrazo a todos.